Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los expositores y la gente del público en general que quiere aprender sobre estas temáticas que son tan actuales, ¿no? La estrategia lúdica, estamos sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, así que sabemos que el juego nos ayuda un montón en este concepto de enseñanza. Desde la Universidad de Palermo, universidad donde doy clases hace un montón de tiempo y que siempre está a la vanguardia de la innovación, les doy la bienvenida a todos y a este Congreso de Enseñanza del Diseño, que ya está terminando, pero siempre seguimos aprendiendo cosas. No quiero extenderme porque somos muchos, la idea es que empecemos ahora a compartir nuestras experiencias. Yo les voy a leer el abstract que me facilitó la Universidad de Palermo sobre las ponencias de cada uno de ustedes. Así que los voy a presentar. El primero en exponer es Sergio Calderón, está en Bolivia y está con ¿cuántas horas menos, Sergio? Estamos con 1 hora menos. 1 hora menos, bueno, yo ayer di para Colombia clase y estábamos con 2 horas menos allá. Así que bienvenido Sergio, vamos a leer entonces el abstract. TikTok como recurso para la enseñanza del diseño. Sergio Calderón es de la Universidad Católica Boliviana, por supuesto de Bolivia, y el resumen plantea: la educación actual tiene la ventaja de utilizar muchos recursos didácticos y uno de los más importantes son las redes sociales. TikTok es la red social que está de moda y muchos docentes la utilizan para enseñar a nivel mundial. En la presente ponencia se explica cómo y qué beneficios tiene la utilización de TikTok dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en materias de diseño gráfico. Los docentes tienen que adecuarse a la educación actual y saber qué contenidos buscan los estudiantes para poder llegar a ellos por el medio correcto, logrando un aprendizaje significativo en sus materias. Y mucho más hoy que tenemos educación remota. Bienvenido, Sergio, y todo tuyo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a la Universidad de Palermo, otra vez por este congreso, ¿no?, que lo organizan cada año. Voy a hablar sobre lo que es el TikTok y cómo lo podemos utilizar como un recurso para la enseñanza del diseño. Les voy a mostrar datos importantes sobre esta red social. TikTok tiene 800 millones de usuarios activos en todo el mundo. Tiene 33 millones de descargas. Se puede ver que tiene más descargas incluso que YouTube, Instagram y Facebook. TikTok tiene 2.000 millones de descargas, tanto en App Store como en el Google Play. Y aquí está el dato más importante. El 41% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. Este es el rango entre 16 y 24 años o 17 y 23, 24 de los estudiantes que nosotros tenemos en la universidad, los adolescentes. Entonces, como docentes, creo que es importante ver qué contenidos consumen ellos. En este caso y en la actualidad, el TikTok es uno de los más utilizados. Obviamente es para muchas cosas, pero también se lo puede utilizar en el ambiente educativo. Estos usuarios de 16 a 24 años pasan 52 minutos al día en la aplicación. Entonces, ¿por qué no aprovechar estos 52 minutos para que podamos darles nosotros algún contenido en TikTok? ¿De qué se trata esto? Dependiendo de la materia, puede ser una materia teórica o una materia práctica, el docente puede adecuar los contenidos para hacer un video corto de 1 minuto. TikTok nos permite hacer videos de 1 minuto. Y en este minuto tenemos que tener la capacidad de abstraer lo más importante para mandar este mensaje a nuestros estudiantes. Yo lo he probado este año, he creado una cuenta de TikTok y he empezado a poner contenidos. En mi caso, en la materia que he dado de programas de diseño, lo he hecho para el programa Photoshop y he empezado a hacer tutoriales cortitos, obviamente de herramientas sencillas, para que mis estudiantes puedan verlo mediante el TikTok. Lo interesante de esto es que creé un día determinado un TikTok, un video, y al día siguiente
ya tenía 150 visitas, de las cuales muchas eran de mis estudiantes porque lo han visto una y otra vez para poder aprender la herramienta correcta, y también, como es una red abierta, lo han visto otras personas. Considero que ahora la educación es universal, es abierta, ¿no? Entonces, las personas que conocen el TikTok pueden ver que hay muchos docentes de diferentes áreas, no solo de diseño y comunicación, que están empezando a subir tutoriales prácticos, también tutoriales teóricos, y los cuales los estudiantes lo están viendo, lo están compartiendo, pueden pasar el link a sus compañeros, y tenemos dos ventajas. Una, que el estudiante está aprendiendo mediante la red que más usa y más le gusta hoy en día, y que también como docentes nos podemos hacer más conocidos, porque tenemos ya, como que se tiene un canal en YouTube, se puede tener una cuenta en TikTok y ahí subir contenidos. Les voy a mostrar un breve video que he hecho que es de 40 segundos, para que vean más o menos cómo es la metodología. Doble iluminación. En la capa principal le damos botón derecho y duplicamos la capa. En la parte de abajo elegimos la opción degradado. En ángulo lo ponemos en 0 y el color, en vez de negro, vamos a elegir en este caso un magenta. Puede ser el color que uno guste. Luego le damos a todo OK. Elegimos la opción de la capa y le damos color. Duplicamos esa capa, le damos OK y le cambiamos el ángulo. Le podemos invertir. El color magenta, en este caso lo vamos a cambiar por un cian, al gusto que ustedes quieran, le damos OK, OK y OK. Y ahí tienen el efecto. Obviamente esto requiere tiempo del docente para poder editar el video, pero la ventaja que tenemos es que en el TikTok directamente podemos hacer toda la edición. No necesitamos un programa de edición profesional ni muy complejo. Entonces, es un recurso que les invito a utilizarlo, depende de la materia que tienen, y les aseguro que les va a dar buenos resultados. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Súper interesante. Aparte también tomé nota de algunos datos. Así que gracias, muchas gracias. Y después seguramente si alguien quiere preguntarle, lo va a poder hacer. Así que vamos a seguir entonces con nuestra segunda ponencia, ¿sí? Para ello invito a Susana Elvira del Río Curoigua y a Rudy Asquiuyendo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es Animando Cuentos de Niños para Niños, y el abstract dice: los estudiantes de educación superior del curso Taller de Animación aprenden a animar por computadora a la par que crean historias animadas, donde interpretan 4 cuentos creados por niños del segundo año de secundaria de un colegio con escasos recursos económicos. Los cuentos abordan una problemática sugerida por los docentes de la escuela para fomentar actitudes positivas en la convivencia entre los niños. Muy interesante, así que los escuchamos cuando quieran. Muy bienvenidos, Susana y Rudy. Muchas gracias, Alejandra, bienvenidos, buenos días a todos. A modo de presentación, Rudy y yo somos docentes de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, y bueno, esta experiencia de animando cuentos de niños para niños la aplicamos en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC en enero y febrero del 2020. Rudy, por favor. Gracias, Susana. Buenos días con todos. Bueno, la aplicación de esta experiencia en responsabilidad social universitaria nace en el curso Taller de Actualización en Comunicación 1. En adelante llamaremos este curso Taller de Animación. La innovación en RSU, o Responsabilidad Social Universitaria, es promovida con mucho énfasis en la universidad por ser un eje transversal de su plan estratégico institucional. En ese sentido, esta experiencia activa la competencia tecnológica referida al manejo de programas para animar en 3D y la de actuar con ética, que se refiere a los principios de libertad, igualdad y derechos humanos de los actores de esta experiencia.
Bien, para la experiencia, animando cuentos de niños para niños, utilizamos el aprendizaje de servicio como marco teórico. Nos basamos en un artículo publicado por María Rosa Tapia, una profesora de primaria. En él, la docente expone 3 etapas muy claras. Etapas conocidas también, ¿no? La etapa 1 es la etapa de diagnóstico y planificación, etapa 2, ejecución, etapa 3, evaluación y sistematización final. Lo más resaltante de este marco teórico es en realidad 3 momentos que son transversales a estas etapas. El momento de la reflexión, evaluación y la sistematización y comunicación. Estos 3 momentos ocurren durante todo el proceso. No existe un control o un paso a paso para esto. Por ejemplo, las reflexiones se dan cuando los estudiantes recién se conocen y empiezan a asumir una función. Entonces el grupo debe evaluar estas capacidades que tienen para elegir el rol que cada uno asumirá dentro de la producción de la animación. Asimismo, esto pasará a ser sistematizado en un documento que será comunicado al docente. Esto asegura que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Doy paso a Susana, que les va a explicar y explayarse acerca de esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Bueno, quería comentar que Rudy y yo tenemos experiencia enseñando este curso ya varios años y hemos empleado siempre la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Es decir, nuestros estudiantes aprenden a animar en computadora, animar 3D, a la par que hacían un proyecto animado. Sin embargo, nosotros teníamos la inquietud de que nuestros estudiantes se esforzaban un montón, pero después de un tiempo de que habían producido su animación, esta se quedaba guardada en un disco o colgada en la nube. Entonces nosotros queríamos crear una experiencia que se valide todo el esfuerzo de nuestros estudiantes creando un material que sirva para la sociedad, ¿no? Ahora, justo era finales del 2019, estábamos a 30 años de cumplir la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, se nos ocurre la idea, ¿por qué no crear una experiencia, ¿no? En este curso donde nuestros estudiantes animen cuentos que hayan sido creados por niños y que también sean dirigidos a niños, ¿no? Entonces decidimos trabajar con un colegio del Estado, un colegio de escasos recursos económicos. Teníamos un contacto, una profesora del curso de comunicación, y decidimos trabajar pues con chicos de segundo de secundaria, es decir, de octavo grado, que son chicos de 13, 14 años de edad, ¿no? Entonces les pedimos a los profesores de este curso que ellos escogieran un tema que quisieran trabajar, una problemática que quisieran trabajar a través de este cuento, y ellos escogieron la problemática de la convivencia. Entonces la idea es que a través de este cuento, ¿no?, los chicos hablen de la convivencia, de los problemas que hay. Ahora, Rudy ha mencionado la importancia de la planificación, y nosotros teníamos que planificar el curso con un sentido de realidad. Un factor importante es el tiempo. Nuestro curso se iba a desarrollar en enero y febrero del 2020, o sea, solo 8 semanas. Entonces, en noviembre y diciembre, Rudy y yo comenzamos con toda la gestión con el colegio, la visita a los chicos en el colegio, hablarles de animación, motivarlos a que escriban y posteriormente recopilar estos cuentos, ¿no? Y es así como llega enero 2020 y tenemos a 15 estudiantes matriculados en nuestro curso, y para motivarlos les pusimos una animación que era sobre los juegos de una niña, ¿no? Y tenía como fondo la voz de esta niña. Entonces, a partir de eso, ya los estudiantes se formaron 4 grupos, ¿no? Tenían que leer los cuentos que habíamos preseleccionado, escoger uno y comenzar a interpretarlo para después ya crear una historia animada, ¿no? Ahora, nosotros aplicamos una encuesta inicial y los chicos estaban motivados tanto a aprender 3D como también a trabajar en este proyecto, ¿no?, a participar en este proyecto. Es importante decir que estos alumnos de comunicaciones tienen saberes previos, es decir, ellos saben crear un guión, saben trabajar con actores, llevarlos a una locación, poner su cámara, iluminar, ¿no?, filmar, hacer su video, ¿no?, editarlo, y tienen su producto audiovisual. Entonces la idea era poder transferir este conocimiento al espacio virtual, ¿no? De tal manera que ellos creen sus personajes, su utilería, les den vida a los personajes, los animen y tengan su historia, ¿no? Ahora,
nosotros como docentes, ¿qué les dimos? Les dimos una planificación bien estructurada, es decir, les dábamos ejercicios con la técnica que tenían que aprender y les dábamos un calendario con entregas progresivas, con asesorías. Y bueno, como ya teníamos varios años trabajando en este curso, reflexionamos que era importante crear un banco de modelados en esta ocasión. ¿En qué consistía eso? Cada grupo podía crear, por ejemplo, diferentes personajes, utilería y escenario, y lo ponían a un repositorio común. Entonces los otros grupos podían emplear esos objetos creados en computadora, siempre y cuando pusieran el crédito del alumno que había creado este objeto. Déjenme contarles que todos emplearon esto, les agilizó un montón el proyecto y les permitió concentrarse en sus personajes principales. Bueno, Rudy también ha mencionado la importancia de la reflexión en esta metodología. Entonces, justo ya para terminar el curso, le pedimos a nuestros estudiantes dos cosas. Por un lado, les pedimos que nos entreguen una documentación donde reflexionen sobre lo que habían aprendido en el curso. Y por otro lado también les hicimos una segunda encuesta. Esta segunda encuesta fue muy interesante porque nos dio una retroalimentación positiva y yo rescato dos aspectos. El primero es el punto de vista creativo. Quisiera citar algunos comentarios de los chicos sobre que les parecieron nuevas formas de contar, una perspectiva más inocente, que empleó su mente de niña, y también lo positivo es cómo esta experiencia ayudó a la autoestima del universitario. Sentían que era muy satisfactorio, muy motivador, y que fue una buena experiencia tanto como para el niño como para ellos. Bueno, yo quisiera comenzar, ya en este minuto que me queda, quisiera compartirles cómo esta experiencia les pedimos a los chicos que no solo compartieran su animación, sino que crearan un storyboard a modo de historieta, a modo de entregable, aquí estamos con Rudy en el colegio, a modo de entregable para los chicos y para el colegio. Y para terminar, quisiera decir que ha sido una experiencia donde se ha convertido en un laboratorio, donde se esperaba que el curso fuera un laboratorio cerrado, con cortinas negras, todo oscuro, el alumno frente a su monitor. Esa experiencia se ha convertido en una clase abierta a toda la comunidad. Muchas gracias. Buenísimo, muy interesante, Susana y Rudy, los felicito. Los felicito y aparte tiene un profesionalismo lo que presentaron que está buenísimo, parece increíble que sea de chicos. Bueno, antes de continuar con el equipo, la ponencia número 3, yo los invitaría a ustedes, y por ahí se les pasó, a que por chat se vayan dejando sus mails, por si alguna de las personas que está escuchando después los quiere contactar, porque esto es algo que va a estar disponible recién desde el 10 de septiembre, entonces es importante que si son inspiradores para muchos que estamos empezando el próximo cuatrimestre, la semana que viene, y quieran contactarse antes, lo pueden hacer. Así que los invito a que usen esa herramienta de chat para compartir sus mails, ¿sí? Bueno, vamos entonces a seguir con la ponencia número 3. Ahora les cuento, bueno, a ver, acá estamos. Vamos a leerla. Yo estoy, por supuesto, también haciendo un informe de todo lo que ustedes están hablando. Educación que no emociona, dice, es información. El aprendizaje basado en memes y doblaje educativo como estrategia de enseñanza. Es Diego Apolo, de la Universidad Nacional de Educación, y el resumen plantea: con frecuencia la educación ha sido ligada a la transmisión de conocimientos antes que en construir vínculos y crear emociones. El COVID-19 eclosionó esta cruda realidad. Escuelas llenas de espacios donde únicamente se pasan diapositivas han despechado la motivación por aprender. Mediante la aplicación de estas metodologías activas podrás observar cómo tu clase puede cambiar. Los asistentes observan ejemplos y llevarán a la práctica estas estrategias. Para poder llevar a la práctica estas estrategias que nos va a enseñar Diego, así que le damos la bienvenida. Sí, perdón, está Diego. Que Diego
no está en la sala, lamentablemente. No sé si Bueno. quizás está con otro nombre y por eso no lo encuentro. Bueno. Así que, Diego, si estás con otro nombre, avísame por el chat, por favor. Así que pasamos a la próxima y si llega Diego, te aviso. Buenísimo, gracias. Entonces, Bien. la ponencia número 4 es ECO y la traducción es aprendizaje tangencial desde el diseño de videojuegos científicos. Es Alejandro Durán, Carolina Araníbar y Fernanda Flores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el resumen plantea: la ciencia nos ha permitido expandir nuestro entendimiento del entorno que compartimos y las industrias creativas han sido vehículos capaces de acercarnos a estos universos desde su potencial para representar estos escenarios y relaciones. ECCCO, ECO, la plataforma de divulgación, educación y transferencia científica de diseño de la Universidad Católica, desde el año 2016 ha promovido la creación de experiencias lúdicas de aprendizaje científico. Les damos la bienvenida. Gracias, Alejandro. Por favor, todo de ustedes. Adelante, gracias. Muchas gracias. Pondré el reloj, así Agostina no me cierra antes de tiempo. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, buenos días aún en Chile. Mi nombre es Alejandro Durán y junto a Carolina y Fernanda queremos presentarles parte de nuestro trabajo vinculado al desarrollo de juegos como vehículo, como transporte del conocimiento de frontera. Mi nombre es Alejandro Durán, soy diseñador académico e investigador de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y durante los últimos 5 o 6 años hemos intentado impulsar desde la escuela el vínculo interdisciplinar, el vínculo transdisciplinar. Esto comienza en el 2015, cuando me desempeñaba como director científico, director de outreach de un centro científico, un centro de catálisis cuántica, y nuestro desafío estaba referido a cómo éramos capaces de comunicar la ciencia que se desarrollaba en este centro, un centro de milenio, a la comunidad. Pensemos que lo que se investiga en un centro de catálisis cuántica está fuera del espacio-tiempo que compartimos. Son reacciones moleculares que ocurren incluso bajo la escala de Planck, donde no hay tiempo siquiera. Entonces lo que hicimos en ese momento fue pensar cómo podíamos comunicar esta ciencia, y lo que decidimos fue usar el aprendizaje tangencial, que lo entendemos como el aprovechamiento de un vehículo, un core, y utilizar su contexto, sus elementos, para poder aprovechar de, por medio de este core, de este centro principal, comunicar, transferir casi por osmosis una serie de eventos. Lo que utilizamos como core fue jugar, porque jugar es una acción humana intrínseca, jugar es pasarlo bien. Lo que iba a presentar Diego en este momento era si la educación emociona. En nuestro caso es si el juego entretiene. Cuando un juego entretiene, un juego es algo que queremos hacer. Y lo que hicimos fue utilizar entonces la última investigación doctoral que teníamos en este centro, una investigación sobre catálisis cuántica en el medio interestelar, en el espacio interestelar. Elegimos los conceptos de este último paper, los que eran más importantes para nosotros, y buscamos en la totalidad de posibles tipos de juego, cuál de ellos era el mejor posible candidato para poder hacer este match. Cómo podíamos tomar un juego existente, una lógica de juego existente, e incluir estos conceptos. Fue así como llegamos a los juegos de carrera, como Mario Kart, y en vez de estar esquivando nubes, por ejemplo, honguitos, esquivábamos moléculas congeladas. En vez de movernos en una pista de este Italo Fontanero, corríamos en el espacio entre las estrellas. Y en vez de usar, por ejemplo, corazoncitos o estrellas de energía, usábamos kilocalorías por mol. Este cambio en las dinámicas permitió que los jugadores pudieran pasarlo bien y aprender de forma activa. Este primer experimento en 2015 lo hemos replicado durante los siguientes años, desde actividades con artistas y videojugadores, centros científicos y la industria creativa en Chile. Y lo que queremos hoy día, en estos pocos minutos, es mostrarles 2 casos que hemos generado. Carolina Araníbar está en su proyecto de tesis final y les va a presentar parte de su investigación, y Fernanda Flores, que es la que me continúa, les va a hablar sobre uno de estos casos, que es bastante raro, es como la relatividad se llama un video. Así que Fernanda, cuando quieras. Lo que yo estuve desarrollando durante el 2020, creo, fue un juego de mesa en el que se pudiera hablar sobre relatividad. Esto llevaba a contextos de colegio, donde a los 16, 17 años esto se ve como materia de clase. En específico, la relatividad sobre la masa fue lo que se trató de explicar. Cuando la velocidad aumentaba, como entender que la velocidad aumenta y la masa aumenta, y si esta disminuye, la masa también va a disminuir. Entonces voy a mostrar aquí brevemente, desarrollé estas cartas, un juego de cartas. Aquí tengo las 3 que se veían. Principalmente era una carta que representaba las toneladas y tenía las decimales.
unas cartas que acá representan los kilos y muestran las unidades, y acá los gramos van de 5 unidades en 5 unidades. En resumen, habían 100 de cada una de estas cartas, y bueno, muy brevemente, al ir, uno las tenía que ordenar de manera ascendente, los jugadores. Y al ir primero jugaban primero las toneladas con decimales, se jugaban de manera mucho más rápida. Y a medida que iban aumentando los números, el tiempo de juego iba siendo cada vez más lento. Y asimismo aumentaban disminuían las unidades de medida. De esta forma se buscaba como esta relación entre que mientras se jugaba más rápido estaban las unidades medidas más pesadas, como funciona con la masa y la velocidad, y a medida que se iban jugando más lento, la masa también iba disminuyendo. Entonces se buscaba explicar cómo a esto los adolescentes que jugaban entendieran o crearan la relación entre estos dos como conceptos, que entendieran que así funcionaba. Eso fue lo que estuvimos desarrollando con Alejandro durante 2020, si no me equivoco. Personalmente me interesan mucho los videojuegos, creo que son una herramienta bastante interesante para generar el conocimiento, o incluso muchas otras cosas. Actualmente me encuentro investigando sobre modificaciones de videojuegos y cómo representan la cultura de los diferentes grupos que se están dedicando a hacer esto, que también es algo que me interesa bastante. Dejo ahora a Carolina que va a continuar la presentación. Hola, buenos días en Santiago, buenas tardes en Argentina. Mi nombre es Carolina y he estado haciendo mi título sobre la mezcla de videojuegos científicos y las narrativas para hacerlos más interesantes, ya que el interés, hemos visto dentro del aprendizaje, es un factor fundamental para la adquisición de conocimientos, sobre todo de conocimientos científicos. Dentro de la investigación nos hemos dado cuenta que el enseñar es intrínsecamente humano, y esto también se da con el lenguaje. El lenguaje nos ha llevado a generar civilizaciones a través de las narrativas, nos ha llevado a generar mitos y leyendas, y esta característica humana también es el jugar. Al mezclar estos dos, podemos generar videojuegos interactivos, como lo ha sido mi investigación, que al final se tornó en una gran narración interactiva que enseña sobre ciencias. He creado una gran narración que se trata sobre el sistema digestivo, en el que una tripulación de seres se internan dentro del sistema digestivo, respetando las escalas científicas, y van completando ciertas tareas mediante microjuegos. Es importante recalcar que los juegos, primero que nada, deben ser juegos, y luego deben cumplir su propósito de la enseñanza. Dado el principio de los Serious Games, como plantea Ferrara, el jugar debe ser primero en la priorización de los videojuegos. Luego debe ser el objetivo de enseñar. Y ahora le doy paso al profesor Durán para que explique lo que estamos haciendo en ECO. Bueno, como cierra esta breve presentación, les queremos contar que estamos comenzando una academia de juegos científicos para niños en etapa temprana en sus colegios, porque nos hemos dado cuenta que ellos nacieron en un entorno de videojuegos, ellos nacieron en un entorno con la capacidad de poder interactuar con otros digitalmente. Y estamos preparándolos para que sean también portadores de conocimientos complejos. Ellos han sido capaces de tomar investigación de frontera, investigación, por ejemplo, del mundo microbiológico, han entendido los fenómenos, han entendido los conceptos y lo han convertido en juegos. Es precioso si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un niño o una niña que haya jugado juegos de disparo, por ejemplo, Call of Duty, ¿qué es Omaha Beach? Y casi todos van a saber qué es Omaha Beach, y les van a decir, es la playa de desembarco en aquel día en Normandía, mientras que otros niños que no jugaron ese tipo de juegos no saben ese dato histórico. No es que hayan tenido mejor o peor clases de historia, es que el contexto en que se desarrolló una actividad que ellos disfrutan, en este caso juegos de simulación de guerra, perdón el ejemplo poco correcto éticamente, ha permitido que ellos aprendan ciertas cosas, que ellas sean capaces de incorporar ciertos conceptos. Aquellos que juegan Portal, para el caso de otro tipo de juego, lo mismo, han aprendido fenómenos vinculados con
el momento, es decir, saltan por un portal y se desplazan desde otro. Y así, aquellos que jugamos en nuestra infancia ajedrez, por ejemplo, tenemos ciertas nociones de estrategia, ciertas nociones de cómo ser capaces de estructurar un conflicto, en este caso simulado. Lo que intentamos promover y desarrollar es el juego, el jugar como herramienta, el diseño como la disciplina que lo aborda, y la ciencia como un beneficiario activo de esta fusión, de esta integración. Hemos tratado de ir dejando en el chat algunos links, voy a dejar un par más, pero nada, un agrado estar con ustedes hoy día. Hablamos menos de 10 minutos, lo logramos, así que nada, un abrazo a todos, cuídense un montón, y abierto a sus preguntas, comentarios o sugerencias. Que estén muy bien. Buenísimo, gracias. Qué súper interesante. Recién cuando estaba haciendo el informe ponía esto que vos decías, ¿no? Que realmente nuestros alumnos son nativos digitales del videojuego y nosotros no. Entonces es como que toda esta cosa del videojuego científico, ¿no? Y esta analogía que hiciste con el ajedrez me pareció súper importante, sobre todo para quienes enseñamos cosas que tienen que ver con las medidas, con economía y con todo eso. Así que felicitaciones a los tres. Bueno, muy bien, seguimos entonces, que me encanta cómo están cumpliendo con el horario, me encanta. Me están haciendo el trabajo muy fácil, gente, así que los felicito. Bueno, vamos a seguir entonces con la ponencia 5, prácticas preprofesionales en diseño industrial, un nuevo concepto. Perdón si leo mal los apellidos, pero Estefanía Fondevila Sanset, Patricio Barri, Nicolás Lamberti, Joana Sofía Peri y Diego Velasco, de la Universidad Nacional de Lanús, de Argentina, y el resumen plantea: las prácticas preprofesionales, fueron reconfiguradas a modalidad asignatura con la reconfiguración del Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús. Esto nos permitió una oportunidad de revisar las tendencias globales de las actividades profesionales del diseño y lograr una evolución hacia las nuevas formas de economía, trabajo y expertise. Lo que se buscó fue la incorporación de juegos de rol y ejercicios insertados en la realidad con participantes multidisciplinares, permitiendo que el estudiante en el proceso de tránsito en la materia construya una tríada que lo posicionará en competencia para las reglas del mercado actual. Muy interesante, bienvenidos, los invito, si quieren, abrir sus cámaras a quienes van a exponer. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a todos. Por favor, adelante. Todo tuyo. Me presento y voy a compartir pantalla. Hemos elaborado un pequeño PowerPoint para compartir. Ahí espero que lo estén pudiendo ver muy bien. Bueno, mi nombre es Estefanía Fondevila, soy profesora de la asignatura Prácticas Preprofesionales de la Universidad Nacional de Lanús, de la carrera de Diseño Industrial del Departamento de Humanidades y Artes. Conmigo están los docentes Patricio Barri, Joana Peri y Nicolás Lamberti, y también nos acompaña Diego Velasco, que es el coordinador de la carrera. Básicamente lo que les queremos contar muy rápidamente tiene que ver con esta experiencia que tenemos desde el año 2018 en las prácticas preprofesionales, donde pensamos que si es realmente una práctica preprofesional, lo que tenemos que hacer es que los estudiantes se topen con trabajos reales, de alguna manera trabajen en la realidad. Así que, sobre todas las cosas, que empiecen a utilizar, digamos, estrategias, y el juego de rol es nuestra estrategia pedagógica. Así que le cedo la palabra a Nicolás Lamberti para que continúe. Buenas tardes. Nosotros arrancamos a trabajar en juego de rol con los estudiantes durante toda la asignatura. Lo que hacemos es organizar un juego en distintos ámbitos modelados para tal fin. Los ámbitos los tomamos como emprendimientos personales de cada alumno, potenciando un estudio de diseño particular y demás, digamos, ser autónomos dentro del diseño industrial. También los que elijan trabajar dentro del entorno de una pyme, vamos a simular este juego donde nosotros somos el comitente y el alumno va a ser parte de la oficina técnica de una pyme, y también dentro del rol institucional tratamos de buscar con diferentes tests, con Ikigai, con algunas herramientas que se usan para estos fines, tratamos de que ellos puedan valorizar qué habilidades ya tienen desarrolladas con el correr de la carrera que vienen cursando, qué
habilidades le quedan por desarrollar, ¿no? Para poder enfrentarse realmente a un mundo profesional y ya no de estudiante, y de esta manera que este ida y vuelta con ellos sea rico, generamos entrevistas de trabajo, generamos proyectos ficticios donde el cliente somos nosotros y ellos son el diseñador que nos va a traer una solución, qué cosas tienen que tener en cuenta más allá del mundo académico cuando el diseñador se enfrente al mundo real y a qué soluciones nos tiene que proveer y demás. Así que ahora les doy el paso a Johanna para que les cuente un poquito las herramientas que utilizamos. Buenas tardes a todos. Como bien dijo Nico, durante la cursada nosotros trabajamos con lo que denominamos herramientas de promoción. Las mismas se segmentan en tres. Existen las herramientas de promoción personal, donde los chicos pueden promocionar su persona, su hobby, sus intereses, y se plasman a través de redes sociales, blogs y podcasts. Por otro lado, donde mayor énfasis hicimos fue en lo que son las herramientas de promoción profesional, ya que, bueno, justamente promocionan su profesión, y estuvimos trabajando en la formulación de CV madre y CV específico, portfolios, speech para reclutadores de recursos humanos, redes sociales profesionales e imagen personal. Por otro lado, también trabajamos en lo que serían herramientas de promoción profesional, donde hicimos mayor énfasis en la promoción de su trabajo. O sea, puede ser emprendimientos o ofreciendo sus servicios. Estuvimos trabajando en la construcción de marca, logotipo, naming, branding, registro de marca, imagen corporativa y diferentes speech para clientes y proveedores. Una vez que los chicos pudieron lograr estas herramientas, lo que hicimos fue diseñar lo que sería modelización y montaje, con el objetivo de crear un recorrido por cada ámbito seleccionado por el estudiante para poder hacer una interpretación de rol. Es por eso que todos pasaron por lo que sería el simulador de entrevistas, eran individuales y grupales, y el objetivo era prepararlos para lo que serían futuras entrevistas laborales, y ahí pudieron presentar sus herramientas de promoción profesional. Por otro lado, trabajamos lo que sería el modelo de negocio, donde ellos seleccionaron un emprendimiento y se los fue guiando en la construcción del modelo de negocios a través de herramientas de segmento de mercado, análisis de competencia, de FODA, alianzas, estudio de proveedores. Por otro lado, realizamos el montaje de ámbito, donde ellos realizaron un ejercicio real de montar un ámbito de trabajo en un estudio, un taller o una oficina técnica, expresando un layout y los costos de implementación del mismo. Y por otro lado, y como para cerrar, vimos lo que sería el montaje de comercialización y gestión impositiva, donde se los guió en el desglose de números para su emprendimiento, para poder comprender lo que sería el entorno comercial específico y impositivo en general. Así que con esto le voy a dar la palabra a mi compañero Patricio. Bueno, en la parte práctica, de las propias prácticas preprofesionales, lo que intentamos hacer con los estudiantes es que tengan una experiencia real de trabajo. Para eso nosotros tenemos vínculo con pymes de la zona y con algunos organismos, que año a año lo que hacemos es contactarnos con ellos, visitarlos, tomarnos requerimientos específicos y concretos, pero reales, de problemáticas que tengan a desarrollar, y en función de eso armamos un trabajo práctico para cada una de las pymes y invitamos a los alumnos a que participen. En esa participación se pauta un trabajo práctico que está formulado con un desarrollo del trabajo propiamente, una presentación de un informe de avance y después la presentación final. Y ese informe de avance, esa presentación final se hace en conjunto con las pymes, al igual que los trabajos prácticos, se consensúan y luego cuando, digamos, se obtienen los resultados finales, se hace una presentación final de cada uno de los proyectos. Y la verdad que los resultados son muy buenos, no solo por lo que se obtiene de resolverle a las pymes alguna problemática puntual, sino además por el vínculo que se genera entre los alumnos y las propias pymes, que termina en algunos casos siendo una fuente de trabajo, porque muchos de los estudiantes que egresan terminan trabajando en esas industrias locales, y además nos posiciona, o sea, nos hace posicionar la carrera desde otro lugar, porque lo que logramos es estar visibles, tener relación con lo que está pasando en el afuera y permitir que los alumnos tengan la posibilidad de, desde la carrera, acercarse a problemáticas puntuales de diseño y poder resolverlas. Así que bueno, le paso la palabra a Estefanía. Bueno, yo para cerrar básicamente esta presentación, lo que quiero destacar son varias cuestiones. La primera es que estamos preparando a nuestros estudiantes
para que empiecen a defender sus actividades reservadas. A nosotros nos preocupa mucho el tema del artículo 43, que tiene que ver con las disciplinas y las actividades reservadas de la LES, de la Ley de Educación Superior Argentina, y entonces cuando los empoderamos a nuestros diseñadores, y que empiecen a entender cuáles son las actividades que son propias de la disciplina y que necesitan defenderlas, nos parece importante que, digamos, lo hagan en la práctica. Por otro lado, dentro del aula es el espacio, más allá de que sea virtual o presencial, el aula es el espacio para equivocarse, para cometer errores. Entonces, a medida que nosotros vamos recibiendo, la primera vez que recibimos los CVs, le decimos, bueno, a ver, presenta un CV, y vemos cómo va evolucionando en el tiempo. Ellos se dan cuenta toda esa información que incorporan y cómo va cambiando, cómo se presentan ante el comitente, cómo se presentan ante los proveedores. Los vamos capacitando en lo que es los speech, las formas, las respuestas, cómo organizar la información, cómo presupuestar su trabajo, cómo facturarlo. Todas esas herramientas que creemos que solamente nos lo permite el juego de rol. Si ellos interpretan de que están haciendo el rol de diseñador que trabaja en una oficina técnica o que trabaja en un estudio de diseño integral o que trabaja en una pyme, etc., cuando hace ese rol, cuando desde el juego, ¿no es cierto?, es que realmente logra, de alguna manera, empezar a comprender mejor el mercado laboral actual. Por otro lado, quiero destacar la importancia de que cuando, sobre todo aquellos estudiantes que no saben, llegan a esa instancia de la carrera y no saben mucho qué es lo que quieren hacer, cuando nosotros les abrimos toda esta oferta de posibilidades, rendimiento personal hasta trabajar en una fábrica, en una pyme o en una cooperativa, o en una institución, lo que nosotros de alguna manera también empezamos a mostrarles es que muchos de esos trabajos tienen de alguna manera posibilidades de incorporarse también a la forma de economía circular. Entonces ellos también empiezan a ver que son varios los actores sociales para el proceso económico, sobre todo de su propio trabajo. El año pasado hicimos una experiencia muy rica que tuvo que ver con que incorporamos estudiantes de diseño y comunicación visual. Steffi, andá cerrando porque me van a matar. Estoy cerrando. Dale. El diseño y comunicación visual con diseño industrial, y lo que formaron fueron estudios integrales de Joint Venture, y la experiencia fue maravillosa porque empezaron a aprender a trabajar en equipo con otras disciplinas. Así que, sin más ni menos, les agradezco la posibilidad de participar y quedo atenta a cualquier tipo de dudas o consultas. Gracias, muchas gracias, Steffi. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos entonces a la ponencia que sigue, que me va a perdonar quien la va a llevar a cabo, porque bueno, lo que hice fue tratar de traducir lo que estaba acá en portugués, así que yo voy a leer lo que me arrojó Google. Pido perdón a Rosiane Santos, de IFAL Brasil, ¿sí? Si hay algún error, pero la culpa es de Google. Así que bueno, plantea, el diseño de juguetes requiere muchos conocimientos específicos. El método de juego propone una secuencia de acciones planificadas para los estudiantes en los cursos de diseño de productos, de estos productos, ¿no? Para que piensen cuando están diseñando juguetes. El método está organizado en 5 fases que están previstas en la metodología de desarrollo de productos que ya existe en la literatura. La contribución del método radica en acciones específicas que el diseñador puede tomar a la hora de diseñar en el universo de los juguetes. Espero haber traducido bien. La tenemos a Rosane, a ver si sí, aparece ahí en la cámara. veo. Ahí está. A ver, Agos, ¿por qué no? Ahí sí, está. Sí, la veo conectada. Intenté traducirlo igualmente para aquellos que sean, que dominen el idioma portugués. Ahora les voy a copiar en el chat el resumen o el abstract de la ponencia de Rosiane. Boa tarde a todos. Ahí está. Bienvenida. Obrigada. Eu não estou conseguindo acessar o vídeo, então vou ter que ficar sem aparecer para vocês.
certo? No importa, hago, y vos tenés que presentar, o sea, tenés algún material para presentar, si querés podés compartir la pantalla y mientras hablar, así podemos seguirte. Buenísimo. Perfecto. Certo. Perfecto. Certo. Obrigada. Então, eu sou Rosiane Santos, eu sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né, no Brasil, e também sou docente no Instituto Federal de Alagoas, na região Nordeste do Brasil. E o método brincante, que eu vou falar muito rapidamente hoje, é o resultado parcial da minha pesquisa de doutorado, onde eu estudo maneiras de facilitar o ensino, né, do projeto de brinquedos para estudantes de design e desenho industrial. O método, ele se baseia, é uma proposta, né, de artefato teórico que aponta itens a serem considerados no ensino de design de brinquedos. O método foi criado sobre um ponto de vista da participação, né, da observação de profissionais que atuam em empresas, indústrias, né, em projetos de brinquedos no Brasil. Eu observei como que eles criavam os brinquedos, né? Eu observei um momento de criação deles, né, ao longo do desenvolvimento de um brinquedo, e fui ali elencando alguns pontos importantes que poderiam servir para que eu passasse essas informações para os alunos, né, do curso de design de produtos. Além disso, contribuíram para o método alunos, né, que testaram o método, e também educadores que avaliaram o conteúdo desse método. Algumas constatações em que se embasa esse método, né? Primeiro, as experiências do designer, né, do projetista, com a infância, com crianças, com a sua própria infância, ela é uma fonte, essas experiências são uma fonte de ideias para novos brinquedos. O segundo ponto que se baseia o método são requisitos de projeto para brinquedos, né, que seria a faixa etária da criança, o contexto do uso, né, se é escola ou se é casa, enfim, itens do desenvolvimento infantil, né, tipos de brinquedos, itens em relação à segurança e à funcionalidade do brinquedo. O terceiro ponto, a terceira constatação, né, em que se baseia esse método, é a realidade também das inter-relações da equipe de projeto, né? É muito importante a relação entre os participantes do projeto. Então, essas foram as três constatações em que se basearam o método que eu criei, né? E é composto, então, né, por construtos teóricos, né, baseado em construtos teóricos, também composto pela utilização de um jogo que eu pude organizar e faz sugestões de fases a serem seguidas no projeto de um brinquedo. Isso para alunos, né, no contexto do ensino superior de design de produtos. Eu organizei esse método em um material didático, né, onde a gente tem essa fotografia que vocês estão vendo, é o material impresso, criado, e é composto, então, por um jogo de cartas em que primeiro o aluno é sensibilizado a pensar nas suas experiências quando ele foi criança, né, nas suas experiências da infância, e assim propiciar uma reflexão do aluno, né, sobre aquilo que ele acha, o que ele entende sobre criança, sobre infância. E também nesse material impresso tem as fases do método, que é para ser utilizado, então, ao longo de uma atividade projetual de um brinquedo. Então, os alunos
tiveram acesso a esse material, testaram, né, esse material. Aí aqui tem uma foto do jogo, né, que primeiro os alunos tiveram contato, depois as fases do método, né, para que eles pudessem projetar o brinquedo e o explicativo de cada fase, né, o que se fazer em cada fase desse projeto. Aqui, então, a foto dos alunos testando, né, esse material, a funcionalidade desse material. E, na sequência, o material também foi testado, né, através de grupos focais por educadores, né, especializados na educação infantil. Então, esse é um resultado ainda parcial, né, da minha pesquisa de doutorado, e aí agora faltam, né, as finalizações e a publicação do método final, que é esse método brincante, que se embasa, então, nessas constatações que eu falei para vocês, né, e que traz a reflexão para o aluno, né, do que é a infância, o que é a criança, né, e de que traz a reflexão de que o designer precisa conhecer, né, as infâncias, a realidade das crianças, e também uma perspectiva de que ele precisa resgatar suas próprias experiências, né, com a sua infância, porque isso também, de uma certa forma, interfere e gera ideias no processo de novos brinquedos. Bem, acho que eu falei muito rápido, mas, resumidamente, é isso. Obrigada. Muchísimas gracias, Roseanne. Sí, estuvo muy lindo, muy interesante. Ahí yo, para el que quiera, es importante poder mandar los mails, así directamente se pueden comunicar contigo y vos con ellos. Así que muchísimas gracias. Bueno, si dejas de compartir, Roseanne, así podemos presentar la próxima ponencia. Los vuelvo a felicitar por el tiempo que todo el mundo está respetando, lo cual me parece maravilloso. Así que vamos a seguir con la ponencia número 7, que es el podcast como instrumento de difusión del conocimiento en diseño e innovación, de Pablo Torres, de la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil. Y básicamente lo que plantea el abstract es que el objetivo del presente trabajo es presentar una producción y un contenido de podcast, pílulas, no sé qué es eso, de diseño como una estrategia para complementar el aprendizaje en el campo de diseño y la innovación. Abordaremos algunas referencias sobre el uso de podcast como herramienta de educación, una producción de episodios y temas abordados en una primera temporada y los resultados que fueron alcanzados. Como en el otro caso, ahora les voy a pasar la traducción del abstract para quien le interese. Le damos la bienvenida, entonces, a ver si podemos prender la cámara a Pablo Torres. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a hablar en portugués, que para mí es más cómodo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Aunque mi nombre es Pablo Torres, pero no hablo muy bien español. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Então, a ideia da apresentação é falar sobre a produção de um podcast que trata sobre design e inovação. Então, a maioria das pessoas quase nem se deu conta de que a internet mudou o paradigma. Então, hoje em dia, as pessoas, elas, além de consumidoras, elas também são produtoras de informações. Ou seja, todos nós podemos produzir os próprios documentos, nossos próprios documentos, e publicá-los na internet, sem necessitar conhecer profundamente programação e ambientes sofisticados de
de informática. Então, é uma época em que as pessoas são prosumers, que é um acrônimo de producers, produtores, e consumers, consumidores de conteúdo. Então, num mundo globalizado, onde o tempo é escasso, o podcast surge como uma tecnologia alternativa a ser utilizada a serviço do processo de difusão de conhecimento. Então, do ponto de vista técnico, o podcast ele é um processo de mídia que emerge a partir da publicação de arquivos de áudio na internet. Ou seja, de fato, o termo podcast ele resulta da soma de iPod, que é o dispositivo de reprodução de áudio e vídeo da Apple, e broadcast, que é um método de transmissão e distribuição de dados. Então, dessa mistura de iPod com broadcast surge a palavra podcast. No entanto, essa definição ela está meio obsoleta, porque hoje em dia o podcast ele é utilizado nos mais variados contextos, sejam eles no âmbito dos negócios, nos programas de telejornais, entretenimento, programas de caráter científico e também na educação, onde essa ferramenta começa a ser utilizada com sucesso crescente na transmissão e disponibilização de conteúdos com fins educativos. Então, por suas características particulares, o podcast é marcado pela maleabilidade em seus aspectos de produção e distribuição. Então, se acresce também aqui, pelo fato de ser uma ferramenta online, praticamente de produção online, se acrescem também possibilidades pedagógicas próprias dessa tecnologia. Então, como não há um modelo de ensino ideal, nem mesmo uma ferramenta capaz de resolver todos os problemas do ensino e da aprendizagem humana, o podcast ele deve ser entendido como uma ferramenta que pode ser utilizada em contexto pedagógico, que possui atributos específicos e diferenciais que podem e devem ser combinados com outros métodos e com outras ferramentas em prol da melhoria da aprendizagem. Então, a ideia de criar um podcast no âmbito do curso de design da Universidade Federal de Campina Grande, assim como Rosiane também estou aqui no Nordeste do Brasil, surge do contexto da pandemia vivida a nível mundial desde o início de 2020, do ano passado, a pandemia de Covid, em que todas as atividades passaram a ser remotas e online. Então, a partir dessa perspectiva, o entendimento do papel das novas tecnologias de informação e comunicação foi fundamental para que aulas, orientações, reuniões, eventos, palestras e pesquisas fossem conduzidas com auxílio de ferramentas tecnológicas remotas e colaborativas. Então, essas ferramentas permitiram o uso de diversos recursos e mídias como texto, imagens, áudio, vídeo, em favor da educação. Um leque de possibilidades que eu acredito, pessoalmente, que vai permanecer e que vai permear a atividade docente em qualquer nível daqui em diante. Então, atualmente há uma explosão de podcasts disponíveis e o público desse tipo de mídia acompanha esse crescimento. Então, devido às novas tecnologias, o episódio pode ser gravado em formato de vídeo, sendo então disponibilizado no YouTube e nas plataformas de distribuição de podcasts. Assim, podemos dizer que um podcast hoje é um instrumento de conteúdo multimídia, disponível para qualquer pessoa interessada no assunto específico abordado, que tem a vantagem de os episódios ficarem disponíveis para serem consultados quantas vezes forem necessárias, no momento em que o ouvinte estiver disponível, independentemente de onde ele esteja. Unidos à possibilidade de difusão do conhecimento da universidade para dentro e fora de seus muros, então essas foram as motivações para a criação do podcast Pílulas de Design, que em espanhol seria Pastillas de Diseño. Então o nome deriva do fato da estratégia do podcast ser de episódios curtos, o que em aprendizagem corporativa é entendido como pílulas de aprendizado, pílulas de conhecimento, que são conteúdos independentes com curto tempo de duração. Então esse tipo de conteúdo ele serve mais para reafirmar e reforçar um conteúdo. Então a ideia do podcast é que tivessem episódios que duram cerca de 10 minutos
cada. Esse tamanho é considerado ideal, pois o objetivo de cada episódio é apresentar conteúdo curto e direto sobre um conceito e ainda deixar pistas para novos episódios. O tamanho curto também favorece a concentração, pois estudar textos muito longos, principalmente em formato de áudio, né, conteúdos muito longos em formato de áudio, não produz bons resultados. Então, o conteúdo é focado, além do design, em inovação, criatividade, empreendedorismo, num escopo amplo e com assuntos específicos que permeiam o universo dos ouvintes interessados nesses assuntos. Então, a ideia do podcast é trazer também a participação de convidados que possam enriquecer os episódios com seus conhecimentos e conteúdo, sendo o curso de design da UFCG o ponto de interseção entre todos os participantes convidados. Ou seja, professores, ex-professores, ex-alunos, são os convidados a construir colaborativamente o conteúdo do podcast. Então, esse podcast teve em 2020 a sua primeira temporada, ele foi publicado entre junho e novembro, semanalmente, e está disponível em todas as plataformas de distribuição de podcast, como o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast, o Amazon Music. Ela contou com 28 episódios, e os temas abordados foram desde design thinking, o que é projeto, o que é inovação, os tipos de inovação, o que é inovação social, até indústria 4.0, o que é projeto de produto, o que é design sprint. Então, abordando de uma forma em formato de áudio e em formato de complemento da educação sobre esses temas. Até o mês de maio de 21 foram mais de 4.700 plays, uma média de mais de 100 ouvintes por episódio, e a plataforma mais usada foi o Spotify. O Brasil, por ser um podcast de língua portuguesa, concentra a maior parte dos ouvintes, mas o podcast também foi ouvido em outros 15 países além do Brasil, sendo 3 deles também de língua espanhola, que foi Costa Rica, Panamá e Chile. Na segunda temporada, a gente modificou a dinâmica dos episódios, então a gente trouxe convidados e a gente gravou o episódio completo em formato de vídeo, e a partir desse formato a gente transforma os episódios em áudio que vão para todas as plataformas de podcast. Então, ele está disponível em todas as plataformas. Eu vou colocar aqui o endereço dessas plataformas, que como eu disse, são Spotify, qualquer plataforma de áudio ele já está disponível, como também no YouTube. E só para encerrar, para dizer que a maior parte da faixa de ouvintes do podcast é jovem, tá 80% estão entre 18 e 34 anos, que são os consumidores desse tipo de formato. O formato de pílulas, de pastilhas, né, pequenos áudios, parece funcionar bem, pois essas pessoas, esse público está acostumado com a rapidez da tecnologia e não querem perder tempo com conteúdos muito longos e cansativos. Então, a variedade de temas e a publicação de episódios semanais cria uma relação de permanência dos ouvintes, que ao mesmo tempo possuem a liberdade de escolher ouvir apenas os episódios cujos temas o interessarem, no horário, dias que quiserem, usando a mídia que preferirem. Então, resumindo, o podcast pode ser considerado um importante recurso didático complementar, flexível, dinâmico, sob demanda, de fácil acesso, com grande capacidade de difusão do conhecimento, não só em design, mas em qualquer área que possa ser de interesse das pessoas. Muito obrigado, muitas graças a todos. Súper interesante, muchísimas gracias Pablo. Ahí te puse algunas cositas en el chat para ver dónde lo podríamos ver, así que felicitaciones. Bueno, pasamos entonces a nuestra octava ponencia, ¿sí? La octava ponencia tiene que ver con el diseño de experiencias lúdicas. Mariana Torres Luyo y Sebastián Malicia.
de FADU, Universidad Nacional de, supongo que Lomas, Argentina. El diseño de juegos posibilita comprender que el diseño puede no solo circunscribirse a resolver un sistema de piezas gráficas, objetos o una interfaz compleja, sino que también puede trascender el plano material y diseñar experiencias lúdicas. Diseñar dispositivos lúdicos pone de manifiesto la importancia de interpretar las motivaciones que llevan a jugar y así proyectar una experiencia adecuada a los intereses de la audiencia. ¿Están Mariana y Sebastián? Si están listos. Buenas tardes. Hola, hola Sebas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Leí bien Universidad de Lomas o de No, cuál es la L? La del Litoral. La del Litoral, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, bienvenidos entonces todos ustedes, cuando quieran. Bueno, muy bien. Comienzo yo. Con Mariana somos docentes en Taller de Diseño 4 de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y nuestra asignatura se dicta en el último tramo de la carrera, donde la asignatura se propone como un espacio de cierre, de síntesis, de articulación de los contenidos de toda la carrera, y está compuesta por un único proyecto anual que se trabaja en equipos de alumnos, y es un proyecto de alta complejidad. En nuestra asignatura los alumnos tienen la posibilidad de elegir ellos por sí mismos con qué trabajo van a llevar adelante todo el año. Y eso da una gran diversidad de temas, y el diseño de juegos de mesa y videojuegos es un tema bastante recurrente y que suele aparecer con asiduidad. En el momento en que los alumnos tienen que elegir el tema de trabajo, para los docentes, conducir y motivar para encontrar un tema pertinente es uno de los desafíos de la asignatura, y es por eso que cuando tratamos de explicar qué es un proyecto de alta complejidad, un lugar que nos suele ser amable para poder entendernos con los alumnos es pensar en el diseño de experiencias, entendiendo que al diseñar experiencias no van a diseñar meramente un sistema de piezas gráficas o de objetos, por más pequeños o complejos que fueran, sino que van a empezar a trascender un poco el diseño de esas piezas y van a empezar a aproximarse al diseño de esa experiencia, abordando todo lo que sucede alrededor del diseño de esas piezas. La idea del diseño de experiencia, una definición interesante es la que propone Mark Hasenhall, que habla de 3 niveles en el diseño de interacción con un dispositivo, que son el por qué, el qué y el cómo. Cabe la aclaración de que el diseño de experiencias lo vemos de una manera amplia y no pensado exclusivamente en el diseño UX/UI, que puede ser un término confuso, el diseño de experiencias en interfaces gráficas. Bien, en esta definición de Mark Hasenhall, cuando habla del qué, en esa interacción con un dispositivo, refiere a lo que se puede hacer con un dispositivo. En el caso de un smartphone se puede enviar un mensaje de texto, en una plataforma e-commerce se puede comprar un producto, en un reproductor se puede escuchar música. El cómo realizar esas acciones, ese segundo nivel, tiene que ver con el diseño de la interfaz gráfica de ese dispositivo, y está por ese motivo está estrechamente vinculado al objeto que se diseña. Y el tercer nivel es el porqué de la interacción con ese dispositivo, y este se enfoca fuertemente en las motivaciones que llevan a las personas a interactuar con un objeto, o a elegir entre distintos objetos que hacen la misma cosa. En el caso de los teléfonos móviles, bueno, es muy distinta la motivación y la experiencia del diseño de un teléfono iPhone de un teléfono con Android. Bien, entonces volviendo al desafío del trabajo en Taller de Diseño 4, esta idea de aproximarnos al diseño de alta complejidad, el diseño de dispositivos lúdicos es un lugar donde se pone de manifiesto que ese último nivel, el porqué, el de la experiencia, es uno de los niveles importantísimos en el diseño de un juego, porque las motivaciones y la vivencia de jugar un juego están siempre en el centro de la escena de ese dispositivo. En un dispositivo lúdico, el qué
puede ser realmente muy diverso. Uno puede jugar para divertirse, para pasar el tiempo, o cuando es un juego didáctico o un juego de los Serious Games, tiene que ver con un aprendizaje. En el contexto de nuestra asignatura, ese qué siempre suele ser un pretexto inventado, una excusa inventada por los alumnos para poder empezar a trabajar en el diseño de un juego. El cómo tiene que ver, como es la interfase de ese objeto, tiene más que ver con lo operativo, con lo sensorial y con lo motriz, involucra a todo el diseño de las piezas del juego, las fichas, las cartas, los dados, y más bien el diseño gráfico de todo el objeto, colores, tipografías, recursos y demás. El dispositivo objeto funciona como una interfaz para la producción del juego. Y por último, ese por qué, son las motivaciones de por qué jugar un juego o volver a jugar un juego que haya resultado interesante, que involucra desde necesidades sociales, compartir con otro, personificar roles, jugar y pasar desafíos, incluso someterse al azar o la suerte en un juego. Por eso es que pensamos que el diseño de experiencias pone especial atención en el por qué, y está siempre articulado en el qué y en el cómo, en una relación sinérgica entre todas estas partes, y en ese espacio, el de la experiencia, se transciende lo material, y podemos pensar en la proyectualidad y en el diseñar esas experiencias. Mariana ahora les va a compartir un ejemplo sobre esto que estamos conversando, un ejemplo en la asignatura. Bien, bueno, focalizándonos un poco en uno de los proyectos, seleccionamos uno. Ya recién Sebastián comentaba un poco cómo funciona el taller, cómo es la lógica y demás. Desde la primera edición, que fue hace más de 15 años, encontramos gran variedad, tipología de proyectos, hay múltiples áreas del campo del diseño que estamos abordando y que se están abordando en problemáticas específicas. Entonces ahora recuperamos un proyecto donde podamos indagar en la producción tanto experiencias diseñadas, ¿sí? Y de ese modo poder abordar la interrelación y la convergencia en los niveles que comentaba recién Sebastián, propuestos por Hassenhals en este proyecto. Entonces, les voy a compartir un panel, así lo pueden ir viendo mientras hacemos algunos comentarios sobre las piezas y el desarrollo. Es un proyecto que es un diseño de un juego de mesa sobre inteligencia emocional, ¿sí? Creado para la resolución pacífica de conflictos en alumnos de un primer año del ciclo básico común. ¿Sí? Se llama Kenopsia, fue realizado por las estudiantes Pausic y Rull, y bueno, y se centró en la necesidad de estimular habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes a partir de una herramienta didáctica y por supuesto fundamentalmente lúdica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al planteo de Hasselblad, nos concentramos en describir los 3 niveles, ¿sí? Que describía recién Sebastián. Entonces, en una primera instancia se define un contexto de uso específico, que eso es las escuelas secundarias de la provincia de Entre Ríos, y a su vez se hace un recorte que tiene que ver con el contexto de implementación, ¿sí? De la herramienta lúdica, que es en las clases de una asignatura específica que es orientación y tutorías. Entonces, lo que hace este juego de mesa es abordar un cierto recorte de estos contenidos que se dan en la asignatura orientación y tutorías, ¿sí? Y se va a proponer en primer lugar una mecánica de juego. ¿Sí? Pensamos el qué y después pensamos entonces cómo es esta mecánica de juego, cómo se va a articular, digamos, estos contenidos, a partir de qué representación visual, ¿sí? Que le va a dar coherencia a todo el planteo de la interfaz. Entonces, se proponen las reglas y las piezas del juego y se van a articular en un relato, ¿sí? Donde van a interactuar en un determinado tiempo y espacio. De este modo se construye una metáfora visual, ¿sí? ¿Cuál va a ser? En este caso es un parque de diversiones. Como podemos ver aquí, se lo plantea en tanto mapa. ¿Vieron como esos, cuando vamos a un parque te dan un mapa y, bueno, y te vas guiando con esto? Bueno, entonces estos estudiantes retoman del imaginario colectivo entonces esta forma de representación, ¿sí? Y lo hacen un recorte espacio-temporal, ¿sí? Entonces, cada uno de los espacios y las atracciones se definen en función del trabajo con determinadas
habilidades emocionales mediante mecánicas del juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un laberinto donde se indagan actividades que tienen que ver con autorregulación y motivación, y una montaña rusa, lo que vemos aquí y también vemos en este extremo, donde se estimulan habilidades sociales, ¿sí? Hay también una analogía respecto de, metafóricamente, abordarlo a partir de los altos y bajos emocionales, digamos, y qué es lo que me va tocando en cada instancia. Entonces, ahí vemos cómo se van articulando estos distintos niveles, ¿sí? Y después, en una segunda instancia, se definen las piezas lúdicas, que esto también mencionaba hoy Sebastián. Entonces decía, bueno, aparecen las tarjetas, empiezan a aparecer ciertas cartas, como que colaboran en la construcción de la dinámica del juego, las fichas para moverse dentro del tablero, y también algunos elementos contextuales, que tenemos, por ejemplo, algunos pases, los tickets, estas como pulseras para identificar a cada jugador y como aportar a lo inmersivo del juego. Entonces, finalmente, cada uno de estos elementos, ¿sí?, se articula en un sistema de identidad visual con una clara definición de variables constantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuestiones que se definen dentro de la gama cromática, ¿sí?, una determinada paleta tipográfica, en este caso un par tipográfico, y después lo que refiere al código de representación definido, que tiene que ver con, en este caso lo definen como el tratamiento de la imagen, en tanto, por ejemplo, luces y sombras, el ángulo de toma, una clara perspectiva isométrica. Entonces, en la experiencia de juego convergen gran cantidad de decisiones estratégicas que colaboran en la construcción de este espacio inmersivo. Entonces, como síntesis, podemos decir que se pone en evidencia cómo el diseño de esta interfaz lúdica, la interrelación de múltiples aspectos, la temática, dinámica, mecánica, ambientación, componentes, decisiones estratégicas, comunicacionales y estéticas, conforman así una herramienta didáctica potente que se constituye como un claro diseño de experiencias. Muchas gracias. Muy bien, Mariana y Sebastián, súper interesante. Recién estaba poniendo en el chat que el tema de inteligencia emocional es un tema bastante complicado de poder abordar y que los alumnos entiendan más allá de la memoria, así que me parece maravilloso y muy interesante para poder utilizar. Así que los invito también a que pongan, así como yo recién le pregunté a Sebastián cómo se escribió un autor, que pongan todo aquello que nos pueda servir para poder ver la herramienta y poder explicarla. Así que felicitaciones. Bueno, muy bien, entonces vamos a la próxima ponencia, que es de México, ¿sí? Jugando juegos y contando historias, es de Sergio Trujillo, de la UDEM de México, y dice: la enseñanza tipográfica presenta una serie de retos inherentes que resultan complejos de abordar. Estos van desde la cantidad de temas a cubrir, el tiempo para desarrollarlos, hasta su integración con las demás materias del programa. La gamificación y la narrativa, gamification y storytelling, son dos herramientas pedagógicas que ayudan a afrontar esta situación. La gamificación introduce mecánicas de juego, las cuales facilitan la retención de información y el desarrollo de habilidades, mientras que la narrativa provee de una estructura contextual a la teoría e historia de la tipografía. Así que voy a estar muy atenta por todos mis compañeros de la Universidad de Diseño, de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que les damos la bienvenida, a ver si está. Aquí estoy, hola, hola. Buenísimo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Sergio. Buenísimo. Listo. Perfecto. Te dejo todo tuyo. Excelente. Hola a todo el mundo. Antes que nada, muchísimas gracias por este espacio para participar. Mi nombre es Sergio Trujillo y soy profesor en la Universidad de Monterrey y estoy a cargo principalmente del área de la enseñanza tipográfica. Ahora bien, la tipografía se imparte como asignatura esencial en la mayoría de los programas de diseño gráfico a nivel mundial. Sin embargo, debido a su rico contenido tanto teórico como práctico,
dicha enseñanza presenta una serie de retos que son bastante interesantes al momento de abordarlos. En primer lugar, para desarrollar un entendimiento tipográfico apropiado, se espera que los estudiantes aprendan sobre una amplia gama de temas, los cuales van desde el desarrollo de la evolución de un sistema de escritura en específico hasta la implementación de convenciones editoriales actuales. En segundo lugar, los estudiantes necesitan tiempo suficiente para digerir la información teórica, ponerla en práctica y desarrollar sus habilidades tipográficas. Y finalmente, la mayoría de las universidades contemplan el diseño gráfico no solo como un título académico, sino también como una plataforma de lanzamiento hacia otras áreas de especialidad. Como resultado, dentro de cualquier programa, hay un ecosistema complejo de materias obligatorias y materias opcionales, todas ellas compitiendo por el tiempo y la atención del estudiante. Ahora bien, la educación en sí misma es un tema complicado. Hay innumerables estudios que muestran las ventajas y desventajas de los modelos de enseñanza tradicionales y no tradicionales. Y los expertos aún no definen un marco unificado sobre cómo hacer o cómo mejorar las cosas. Esta charla tiene como objetivo entablar una discusión acerca de dos herramientas pedagógicas que ayudan a que la transmisión y asimilación del conocimiento sea más efectiva. Por un lado, la gamificación y por el otro, la narrativa. Karl Kapp dice que la gamificación consiste en utilizar la mecánica, la estética y el pensamiento del juego para involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Dentro de esta definición hay tres conceptos importantes a tener en cuenta. El primero es la mecánica del juego, que consiste en todos aquellos procedimientos que se encuentran comúnmente dentro de las actividades recreativas, tales como objetivos, reglas, puntuaciones, recompensas, etc. Por otra parte está la estética, que se refiere a la apariencia de la experiencia en sí. Es un elemento esencial en el proceso de gamificación, ya que la forma en la que una persona percibe estéticamente algo influye mucho en su voluntad de comprometerse con ello. Y finalmente tenemos el pensamiento de juego, que es quizá el elemento más importante de la gamificación. Es pensar en una actividad cotidiana y enmarcarla en el contexto recreativo. Con estos conceptos clave en mente, ciertos objetivos de aprendizaje pueden enmarcarse dentro del contexto de un juego. Por ejemplo, cuando se presenta solamente dentro de un entorno digital, los estudiantes tienden a abordar la composición tipográfica como una lista o una receta. Sin embargo, es mucho más fácil para ellos comprender y apreciar los matices tipográficos cuando estos se introducen en un espacio lúdico, como un estudio de impresión tradicional. La fisicalidad de los tipos móviles no solo hace que los conceptos como prosa, acoplamiento, mancha tipográfica sean más fáciles de entender, sino que todo el proceso de impresión se puede enmarcar fácilmente dentro del contexto de un juego, presentando desafíos, recompensas, límite de tiempo, etc. Por otra parte, el conocimiento técnico sobre el diseño y desarrollo de tipos de letra parece ser particularmente difícil de comprender y tedioso de manejar. Los estudiantes tienden a presentar problemas con la implementación correcta de las curvas de Bézier y de los puntos ortogonales. Afortunadamente se han desarrollado herramientas de enseñanza tipográficas con la gamificación como componente central. Estas herramientas aprovechan lo que puede ofrecer el entorno digital en términos de posibilidades, proporcionando control, desafío, dominio y retroalimentación instantánea. Hablando de tareas desalentadoras, aprender a escribir código o programar parece ser el talón de Aquiles para mis alumnos. El problema no radica en la sintaxis del lenguaje de programación a aprender, sino en la semántica y el pensamiento lógico. Afortunadamente, existe una aplicación desarrollada específicamente para facilitar esta labor. Robot no solamente proporciona un entorno gráfico para la codificación, específicamente en el lenguaje de Python, sino que también funciona como un campo de juego visual. Les brinda a los alumnos espacio para experimentar, dominar desafíos, obtener retroalimentación instantánea, hacer progreso constante y programar simplemente por diversión. Ahora, pasando a la segunda mitad de esta plática, abordando el concepto de narrativa. Desde la invención del lenguaje hablado, los seres humanos han estado utilizando la narrativa como un medio para transmitir información relevante. Las historias han servido no solamente para entretener, sino también para instruir sobre valores, prácticas, normas, precauciones y conocimiento en general. Nuestro apetito por las historias es un reflejo de la profunda necesidad humana de captar los patrones de vida, no solo como un ejercicio intelectual, sino dentro de una experiencia emocional muy personal. Dentro de esta frase, Robert McKee señala las razones del atractivo universal de las historias. En primer lugar, las historias son personales, lo que significa que el oyente establece una relación social o de simpatía con un personaje, una cosa o un evento. Como resultado, la información presentada dentro de una historia ya no es ajena o intrascendente,
gana significado. En segundo lugar, las historias son emocionales. Provocan un estado afectivo de conciencia en el que el oyente experimenta alegría, dolor, miedo, odio o similares. Como resultado, la información presentada dentro de una historia ya no es ajena o intrascendente, gana significado. Y finalmente, una historia es una experiencia en sí misma, o por lo menos debería de serlo. El oyente se convierte en un participante de un evento específico, comprometiéndose y conectándose con él. Como resultado, la información presentada dentro de una historia ya no es ajena o intrascendente, gana significado. Por ejemplo, dada la gran cantidad de contenido histórico y teórico de una disciplina como lo es el diseño gráfico, resulta sumamente difícil para los estudiantes asimilar toda esta información. Sin ningún contexto, los alumnos tienen dificultad para comprender la importancia tipográfica de la columna trajana o la relación entre las herramientas de escritura, el lienzo o superficie de trabajo y la forma de la letra resultante. Sin embargo, si esta información se presenta a manera de una historia sobre la antigua Roma, ahondando en su vida social, con necesidades de comunicación complejas y específicas, así como las múltiples convenciones sociales, culturales, políticas, económicas y tipográficas que se desarrollaron durante este periodo y que siguen vigentes hasta hoy en día, dicha información se asimila más fácilmente. Si bien el proceso de producción y composición tipográfica de Gutenberg es de vital importancia para cualquier curso tipográfico, dicho proceso es tan arcaico y distante para los estudiantes que su relevancia se pierde casi por completo. Sin embargo, se puede generar un lazo emotivo entre el desarrollo de la imprenta moderna y los estudiantes de diseño gráfico al contar la historia de Johannes Gutenberg como un héroe radiante que enfrentó y superó obstáculos extraordinarios para cumplir su destino, cuyo increíble ingenio y persistencia lograron hacer posible lo imposible, quien desarrolló un conjunto de pasos progresivos e interdependientes con punzones, matrices, moldes, tipos móviles y prensas para hacer factible la impresión a gran escala, quien arriesgó y sacrificó todo por un bien mayor, y cuyo legado cambió para siempre la faz de la Tierra. Otro ejemplo son las diferencias históricas y técnicas entre los distintos formatos tipográficos digitales, PostScript, TrueType, OpenType, formatos variables, y cuál contiene qué en términos de características y funciones, así como cuándo y cómo implementarlas. El enmarcar dicha información dentro de una historia que relata una carrera tecnológica despiadada, llena de intrigas, espionajes, traición y alianzas estratégicas, resuena mejor en los estudiantes, quienes captan más rápidamente los matices tipográficos y técnicos, implementándolos de mejor manera. Ahora, para concluir, un par de cuestiones que tienen que ver más con retos y conclusiones. Es importante enfatizar que estas herramientas no son perfectas y que no se aplican a todos los escenarios de aprendizaje. Algunas materias académicas son más fáciles de enmarcar dentro del contexto de un juego o de una historia. Otras son increíblemente difíciles de traducir. Además, existen ciertos riesgos a tener en cuenta. El principal inconveniente de la gamificación no es que simplifique el proceso de aprendizaje, lo cual es debatible, sino un mal diseño de juego. Para lograr con éxito la gamificación del aprendizaje, es primordial desarrollar las actividades de enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje específicos, mientras se implementan los principios de juego. No es suficiente otorgar insignias y puntos a los estudiantes que cumplen con tareas o proyectos comunes. Tales proyectos deben de diseñarse, desarrollarse, implementarse y evaluarse dentro del contexto de un juego, lo que requiere tiempo y esfuerzo. El juego no es la calificación de una tarea, sino la tarea en sí. Por otro lado, contar una historia con fines educativos es básicamente aderezar una ensalada. La ensalada es la información central que el estudiante necesita aprender y el aderezo es la historia construida en torno a ella. Mucho aderezo puede arruinar fácilmente una ensalada, lo que significa que el estudiante podría concentrarse principalmente en la historia y no lo suficiente en los objetivos de aprendizaje específicos. Algunos de mis estudiantes, por ejemplo, no pueden recordar cuáles fueron las innovaciones de Gutenberg, pero nunca olvidarán que murió en la pobreza. Las historias contadas con el objetivo de enseñar tienen que enfatizar de manera constante los objetivos de aprendizaje deseados. La implementación de la gamificación y la narrativa como herramienta de enseñanza tiene un impacto directo en los estudiantes. Estos se distraen menos, se comprometen más, comprenden y retienen información más rápido y la convierten más fácilmente en conocimiento. Sin embargo, su correcta implementación implica una inversión por parte de las instituciones educativas, no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo y esfuerzo. Finalmente, estas herramientas por sí solas no resolverán todos los retos que conlleva la pedagogía, sobre todo en tiempos modernos. Es indispensable cambiar la mentalidad de los estudiantes
para que su percepción de la educación pase de ser aburrida a entretenida. Y posteriormente, y he aquí el reto más grande, que pase de ser entretenida a valiosa. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo el cierre. Felicitaciones, Sergio, felicitaciones. Esto que contás de Gutenberg es así, ¿no? Cuando le sumamos las emociones a las cosas, todo el mundo recuerda ese detalle, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra última ponencia, ya felicitándolos a todos nuevamente por cumplir los tiempos. Y entonces acá estamos en Innovar para Empatizar, de Lisandro Vogel, supongo que es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. La ponencia aborda el trabajo realizado por la cátedra en un perfil de Instagram con el objetivo de favorecer la inclusión y participación de una cohorte de ingreso a la carrera de comunicación visual. Habilitar el juego de las redes sociales desde una cátedra universitaria es reconocer el perfil de las y los ingresantes y es una manera de hablar en su idioma. Así que le damos la bienvenida. Hola a A ver si todos. podemos abrir la cámara. Gracias, muy bien. ¿Me estás viendo o no me estás viendo? Te estoy viendo perfectamente. Bien. Así que todo tuyo el tiempo, Lisandro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, voy a intentar ser breve ya que vamos a cerrar. Un poco la ponencia relata, como decía, esta experiencia en que abordamos desde una cátedra de primer año de comunicación visual. Hace un ratito estaban Seba y Mariana que contaban la experiencia en una cátedra de cuarto año que es ya la salida. Bueno, yo trabajo en una de las cátedras de ingreso del taller de diseño 1 de la facultad. Y uno de los desafíos a los que nos enfrentamos siempre quienes trabajamos en primer año es el objetivo de la integración. O sea, cuando se producen cambios en el sistema educativo, pasar de la escuela secundaria a la universidad, siempre afecta a los individuos, como todo cambio, porque se conjugan un montón de, llamémosle, condimentos o de factores que están influyendo sobre ese cambio, esa transición. O sea, muchas veces ocurre eso por el cambio de los grupos de amistad, a veces por el cambio de ciudad, por el cambio del entorno, de la institución, por las presiones sociales o familiares que tienen que ver muchas veces con esa cuestión, esa duda, esa incertidumbre acerca de lo vocacional o de lo laboral. Entonces, reafirmar o poder colaborar para que un estudiante defina o confirme su vocación en el primer año de la carrera es una cuestión no menor para quienes estamos trabajando en ese ámbito. Entonces, siempre nos estuvimos ocupando, como dice Susana Garramuño Galuzzi, con quien trabajamos como asesora pedagógica durante muchos años, siempre estuvimos interpelados por el perfil del ingresante, cómo se perfila ese grupo de personas que ingresa a la universidad. Así, si bien los centennials tienen una particularidad muy de adaptarse muy rápidamente a nuevos escenarios, también todos estos factores influyen y no queremos dejarlos de lado. Desde hace ya algunos años yo vengo trabajando, investigando en los temas de articulación y de inclusión en el primer año de la universidad, y uno de los conceptos más interesantes de San Martos que dice que cuando la comunidad de práctica se forma como tal y se constituye como tal, hace mucho más llevadero, facilita mucho la inclusión de los individuos en ese grupo y permite la confluencia de las actividades. De esa manera es que hace unos cuantos años, allá por 2010-2011, estuve haciendo experiencias con grupos de Facebook, de las primeras cátedras en la universidad que se atrevió a tener un grupo de Facebook y conseguir y realizar actividades fuera del horario de clases, ¿no?, para generar interacciones. En ese momento quedó como hito, en un momento se había generado una suerte de foro de debate en una de las fotografías del chat, y uno de los estudiantes dijo: en este momento no puedo seguir, tengo que irme a leer para poder continuar con el debate.
Entonces, 2 horas después continuó con el debate, pero con fundamentos, digamos, a partir de la bibliografía que estaba manejando la cátedra. Unos cuantos años después, y ahora tengo una experiencia en 2019, cuando estábamos en contexto de presencialidad, generamos un Instagram para otra cátedra, trabajando ya en otro equipo de cátedra, generamos un Instagram y empezamos a disparar algunos tópicos a partir de subir algunos trabajos prácticos que los estudiantes habían hecho en oportunidad en uno de los que ya habían entregado y demás. Si bien Instagram no tiene la facilidad de interacción que tenía Facebook, mudamos a esta plataforma porque, bueno, es donde están, de alguna forma, por así decirlo, los grupos de jóvenes que están ingresando a la facultad. Y empezamos a ver, si bien en un principio bastante tímidamente o un poco con poca participación, que no había demasiada interacción a partir de subir trabajos prácticos, pero sí empezamos a escuchar en el aula los comentarios de las repercusiones que tenían. O sea, los estudiantes estaban viendo qué pasaba en el Instagram de la cátedra. Y entonces empezaron a escuchar comentarios de, subieron mi trabajo, en esta oportunidad no subieron del mío, lo habían subido la vez anterior, ¿cómo suben, profe? ¿Cómo suben los trabajos? Entonces estábamos empezando a generar esa cuestión de reconocimiento. Y esos reconocimientos y esas actividades, esas pequeñas interacciones nos fueron detonando otro tipo de cosas, porque también modificamos nuestras prácticas áulicas. A partir de cómo veíamos que eso iba ocurriendo, hicimos una experiencia de hacer lo que se llama enchinchada, donde todos cuelgan su producción en una pared y todo el curso corrige, o sea, todos los docentes corregimos de manera conjunta en todos los trabajos. Y eso gustó, o sea, los estudiantes lo sintieron como muy productivo, y los docentes también, obviamente, y uno de ellos en un momento sacó una foto. Y entonces rápidamente uno de los pasantes también dijo, bueno, vamos a sacar una foto para el Instagram. Y empezó a hacerse una tradición, una pequeña tradición dentro de la cursada, de hacer enchinchadas grupales y al final sacar la foto para el Instagram. Eso fue un descubrimiento bastante importante para nosotros, o no un descubrimiento, sino conseguimos eso como un avance. ¿Por qué? Porque al ver que se arrobaban a sí mismos en esas fotos, o que compartían esa foto, empezamos a notar los avances en cuanto a lo que Rodríguez menciona como inclusión. O sea, hay un reconocimiento de la inclusión, de que esos jóvenes que ingresaron a la universidad se reconocen y se muestran en su propia red social como parte de la cátedra y de la carrera que han elegido. Con el devenir del tiempo, o sea, a medida que fue transcurriendo, empezamos a ver las historias de los estudiantes. A medida que nos iban poniendo seguir el perfil del Instagram de la cátedra, nosotros íbamos empezando a seguir los perfiles de ellos. Y ahí empezamos a ver en las historias, más de noche que de día, cómo iban compartiendo, en sus estados, esa cuestión de cómo iban avanzando con un trabajo. Cuando estaban contentos con un trabajo, cuando estaban asustados, cuando estaban dubitativos y demás. Entonces, nos servía a los docentes como retroalimentación para saber en qué instancia estaban, más allá de lo que declaraban en el momento en que uno se enfrenta al estudiante para la corrección o al intercambio del aula, pero sabíamos qué pasaba con esas tareas que les habíamos dejado planteadas por fuera del aula y por fuera del horario de clases. Eso nos sirvió muchísimo porque nos permitió poder hacer hincapié en lo que detectamos que estaba faltando. Esto nosotros lo tenemos, somos un poco brunerianos en ese sentido, pero lo que Brunner define el proceso de externalización en los proyectos, las disciplinas proyectuales, cuando ese proceso de externalización se socializa en la red social, valga la redundancia, de cada una de estas personas, además de compartirlo con nosotros o con la cátedra, con el resto de sus estudiantes, lo está compartiendo con su grupo, con su mundo, con sus seguidores. Y eso tiene que ver con una cuestión de identidad y reconocimiento. Entonces se refuerza esa cuestión de identidad, reconocimiento y de pertenencia a la carrera y a la universidad.
El punto final, o el máximo de esta experiencia, llegó el día de la entrega final, donde se entregaba el último trabajo del taller. La entrega consistía en una exposición y los estudiantes iban colgando en las paredes todos los trabajos prácticos, y empezamos a ver en las historias los pequeños reels de cómo se iba montando el aula. De los paneles, de los colores, todas las hojas colgadas, los estudiantes en actividad dentro del aula, colgando y mostrando eso. ¿Estoy en tiempo, Alejandra? Sí, ya ¿Sí? tendríamos Bueno, que cerrar. Cierro. Buenísimo. Entonces, nada más digo que la experiencia fue muy enriquecedora, que la tuvimos en 2019, lo dejamos en stand-by durante el 2020 porque mudamos a aulas virtuales, entonces la red social quedó un poquito relegada porque nos fuimos a otro ámbito, pero estamos intentando retomarla en este 2021.